esta serie de encuentros que fuimos proponiendo recorren distintos puntos de educación digital, de innovación, con diferentes especialistas internacionales de la región. Y la idea es llevar a los docentes ideas, recursos, herramientas con base a otros tipos de casos, otro tipo de realidades, pero que en muchos puntos se tocan con las cuestiones que pasan en las escuelas que nosotros conocemos. Así que bueno, vamos a presentar a Paola que tiene mucha información para pasarnos, así ya le damos el tiempo para su presentación. Paola Raval es integrante del Gabinete de Dirección y Relaciones Institucionales del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, INCIBE, por eso ven ahí INCIBE las siglas. Paola es jurista y politóloga por la Universidad de Salamanca. Tiene formación en liderazgo, estrategia y comunicación política en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente está finalizando sus estudios en seguridad internacional en la Universidad Internacional de La Rioja. Tiene experiencia en organizaciones políticas, ONGs y asociaciones y desde hace 3 años integra el Gabinete de Dirección y Relaciones Institucionales del INCIBE, donde coordina equipos, negocia acuerdos nacionales e internacionales y trabaja en estrategia corporativa, además de impulsar acciones de concientización en ciberseguridad, como lo que vamos a trabajar hoy en la charla que ahí estaban viendo. La charla de hoy es nuevos riesgos de la IA para la ciberseguridad en el ámbito de niños, niñas y adolescentes. Así que Paola nos va a ir contando qué trabajan especialmente en el INCIBE, luego va a hacer un recorrido por las principales problemáticas y para finalizar con los recursos y demás. Les cuento, pueden ir escribiendo sus consultas si tienen consultas a lo largo de la charla. Nosotros ahí con Maggie, que anda por ahí, vamos a ir recopilándolas. Si amerita, en el momento las va contestando Paola y si es algo más extenso, lo dejamos para el final, pero pueden colocar ahí eh, sus dudas y consultas. Así que bueno, Paola, te dejo ya para que empieces cualquier cosa, igual estamos acá. Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias, sobre todo a la Gerencia de Educación Digital del Ministerio de Educación de Buenos Aires, por contar con mi presencia y con INCIBE, por supuesto, para impartir esta charla. Y muchas gracias y buenas tardes a todos los asistentes. Estaré compartiendo ahora mismo. ¿Ya se visualiza? Ahí está cargando. Ahí, perfecto. Fenomenal. Pues la verdad es que sí hay mucho contenido, por tanto vamos a intentar agilizar lo máximo posible para que sea lo más nutritivo posible esta charla. Para empezar, necesito siempre comentar cómo funciona INCIBE, qué es INCIBE y cuál es nuestra función principal, porque como ya saben, las competencias a nivel gubernamental dependen de distintos ministerios, de distintas organizaciones y por tanto siempre es importante, ¿no?, centralizar qué es lo que nos dedicamos concretamente. INCIBE es el centro de respuesta de referencia en ciberseguridad, pero solamente centrado en ciudadanos y empresas y profesionales. Nosotros no tenemos competencias sobre la administración pública. ¿Vale? También es cierto que es muy importante resaltar en esta charla en concreto que pasamos de pertenecer a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales este mismo pasado noviembre. Por tanto, al final, dentro de la inteligencia artificial, nosotros tenemos que reducirnos mucho a la parte de la ciberseguridad, ¿vale? Y siempre centrada en la ciudadanía y en este caso en los menores. Aquí veis un organigrama que evidentemente refleja cómo está dividido el panorama de la ciberseguridad. Es realmente complejo. Nosotros, como veis, estamos ahí debajo del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, pero claro, tenemos al Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, los cuales también tienen bastantes competencias sobre la ciberseguridad y en cuanto a inteligencia artificial, se lo lleva todo la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Por tanto, ¿qué es lo que hacemos? Pues la verdad es que hacemos un montón de cosas que se podrían definir así, ¿no? Es fomentar la confianza digital en ciudadanos menores y el sector privado. Aquí lo que más nos atañe es en la promoción de la cultura de la ciberseguridad,
lo importante que es fomentar un entorno digital seguro, responsable y confiable. Y todo gira en torno a ello, ¿no? Tanto la promoción del talento como el responder a los incidentes y demás. Bueno, esto es simplemente cómo ejecutamos las políticas públicas. Tenemos los tres ejes principales, que es el fortalecimiento de capacidades, el impulso del ecosistema empresarial y el posicionamiento de España a nivel internacional, ¿no? Como en el ámbito de la ciberseguridad. Y aquí en concreto, pues nos centraríamos en el fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad de los ciudadanos. Aquí veis también multitud de datos, ¿no? De todo lo que hacemos. En este caso nos centraríamos solamente en INCIBE-CERT y la línea de ayuda 017. Es verdad que en multitud de restos de áreas se toca el tema de la inteligencia artificial, pero si lo reducimos a menores tendríamos que quedarnos aquí. Pues INCIBE-CERT del centro de respuesta, ¿qué supone un centro de respuesta? Pues cualquier persona, ciudadano, empresa privada puede contactarnos, nos puede solicitar ayuda en cualquier ciberincidente que reciba. Aquí vemos datos que la realidad es que en esta charla en concreto no son relevantes, pero para que veáis un poco la foto, ¿no? De cómo, donde aquí lo que más atañe es el gran número de ciudadanos que reportan ciberincidentes. Cada vez el porcentaje aumenta más en empresas, pero sí que es cierto que sigue siendo el grosso, la ciudadanía. Y bueno, aquí los tipos, ¿no? De tanto fraudes, phishing, malware, etcétera. Y aquí es donde ya vamos a la simbiosis, ¿no? Entre la ciberseguridad y el uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como ya sabéis todos, lleva existiendo un montón de tiempo. Ahora lo que ha pasado es que la inteligencia artificial generativa es la que realmente está causando, ¿no? Todos estos riesgos y toda esta preocupación, especialmente en los colectivos más vulnerables. Y desde luego que el 55% de los ciberincidentes vengan de la inteligencia artificial es un porcentaje como para tener en cuenta, ¿no? Este tema. Por tanto, dentro de todas nuestras misiones vamos a centrarnos aquí, en nuestro área de Internet Segura for Kids y S4K, donde nos centramos, ¿no? En toda la comunidad educativa, todas las familias, todos los docentes y, por supuesto, los menores. Aquí, justificación de INCIBE y por qué formamos parte, ¿no? de todo esto. Como ya comentaba, nuestra misión es concienciar, sensibilizar, trasladar toda la cultura de la ciberseguridad a la población y, por tanto, en los menores, los niños y las niñas, los adolescentes, es uno de nuestros principales públicos. La línea de ayuda que ya comentaba y que luego explicaré un poquito más adelante y también la línea de denuncia de abusos infantiles en línea. Por ejemplo, tenemos el Día de la Internet Segura, es un día que efectuamos siempre el primer martes de cada febrero, en el que realizamos talleres, convocamos a todos los colegios de la comunidad autónoma donde lo realicemos, se lleva a cabo como una concienciación mucho más cercana y una difusión mucho más efectiva, ¿no? Porque también se trabaja con personalidades, pues como puede ser la reina Leticia, ¿no? De la jefa de Estado, como quien dice, de España. Entonces, con eso conseguimos, ¿no? Llegar a muchísima más población y se hace un streaming, etcétera. Formación y concienciación a través de multitud de recursos, como puede ser, ya os comentaba, el Safer Internet Day, experiencias itinerantes, que ahora os comentaré una iniciativa muy chula que tenemos, los cursos de formación, el programa Cibercooperantes, que al final es un programa que lanzamos también para llegar a toda la ciudadanía. Son personas que de forma altruista forman parte del programa y llevan el mensaje de INCIBE con nuestros materiales a todo el espectro de la geografía española. Voy a dejar un momentito de compartir y os voy a enseñar lo que es la experiencia INCIBE, porque es una iniciativa muy chula que lo que intentamos conseguir es llegar a toda la... INCIBE está comprometido con el sector, perdón, con el sector rural y por tanto está muy comprometido en llegar a concienciar a toda la ciudadanía de todos los lugares de España, lo cual no es fácil. Entonces, ahora mismo os comparto.
En FIBE, dos experiencias distintas diseñadas para acercarte a la ciberseguridad de manera práctica, educativa y divertida. Roadshow, un espacio itinerante para todos los públicos, con actividades que te ayudarán a protegerte en Internet. Infórmate sobre cómo mejorar tus contraseñas, proteger tu privacidad o garantizar la seguridad de los más pequeños. Aprende ciberseguridad con minijuegos en línea y juegos de mesa. Pon a prueba tus límites en nuestro escape room, donde podrás superar distintas pruebas de ciberseguridad. Además, encontrarás respuestas a todas tus dudas sobre ciberseguridad en la cabina del 017. Estad, un punto de encuentro en eventos y ferias para aprender a navegar seguro. Conoce los servicios de Incibe con información clave para tu seguridad en línea. Participa en sesiones informativas sobre contraseñas seguras, privacidad o mediación parental. Pon a prueba lo aprendido con juegos y desafíos interactivos guiados por expertos. Lo bueno de estas iniciativas es que aparte de ser juegos didácticos muy cercanos, también precisamente nos permiten llegar a todos los lugares. Se trata de un camión, a ver que vuelvo a compartir pantalla, un camión que puede ir donde quiera dentro de España. Mm, Vale. Bueno, aquí datos de esa precisamente iniciativa. Tenemos un montón de recursos didácticos, ¿vale? Que luego os iré enseñando cómo navegar por nuestra web para llegar a todos ellos, desde guías, desde juegos, desde un montón de recursos que os van a permitir aplicar, ¿no? En vuestro día a día, porque al final yo os puedo contar iniciativas de INCIBE para que conozcáis cómo se trabaja la ciberseguridad desde España, pero la realidad es que estas iniciativas están reducidas al ámbito nacional, por tanto, todos los recursos ya sí que son para todo el público. La red InHope es esa red que comentaba antes, ¿no? Que tenemos de la línea de reporte de contenido de abuso sexual infantil. Se trata de una red mundial de líneas de emergencia para hacer frente a la lucha contra el material, ¿no? de abuso sexual que se difunde online. Básicamente, pues son todas las redes que se asocian, ¿no? A nivel mundial. Y como comentaba, todo esto a través de la línea de ayuda. Nosotros, esto es nuestro servicio emblemático y siempre tenemos que hacer referencia a él. Ojalá pudiese estar disponible también para todo el público de Argentina, pero por el momento estamos trabajando a nivel nacional y trabajando para que se implante una dinámica parecida en Europa, ¿no? Sería, pues eso, es gratuito y confidencial, sobre todo tener en cuenta confidencial para el tema del menor es fundamental. Estamos viendo que se sienten muy cómodos, que reportan con nosotros antes que con profesores o con familias. Entonces, también tenemos, no tenemos teleoperadores detrás del teléfono, hay psicólogos y personal muy especializado en poder atender llamadas muy complejas y eso les da una seguridad y un apoyo y un asesoramiento que es fundamental y del que estamos, la verdad, cada vez más orgullosos. Aquí vemos números, ¿no? De la línea de ayuda, pues sobre todo este número nos parece fundamental. El hecho de que estemos eh, Paola, ahí te perdimos. llegando a la prevención antes que a la reacción, de gente que llama antes de que pase algo. Y aquí estamos con los números. Vale, sí, perdón Te porque quedó, tiene sí, conexión se ve también. que hubo un tema en En la la wifi. conectividad y quedó desfasado. Ahí estamos bien. Disculpadme. No, no Aquí pasa nada, estamos. cosas que Aquí ocurren. estamos en los números de los menores, precisamente cada vez nos reportan más, cada vez se sienten más cómodos en llamarnos y la verdad bueno, es abrumador, pero por lo menos es bueno saber que ellos conocen los recursos y que cada vez están más concienciados. Creo que los datos lo que demuestran es que precisamente la educación en ciberseguridad está llegando y está funcionando. Bueno, como comentaba antes, yo creo que este caso real, vamos a ir luego al caso de la inteligencia artificial mejor, ¿verdad?
Vale, el mundo digital lo conocemos todos, es importantísimo conocer el contexto en el que se encuentran, ¿no? En qué edad están, en qué curso, con quién se relacionan, en qué momento están utilizando los dispositivos, si son suyos o de otras personas. Todo esto siempre es muy importante de analizar. La comunicación, por supuesto, esto nos afecta a todos, en verdad, pero aún más a aquellos que están formándose, que crecen con estos métodos de comunicación y que no conocen otra realidad más allá que el formato digital. Y es realmente preocupante no crecer en un contexto en el que no tienes que existe distancia física, que no temporal, que no tienes que no hay comunicación no verbal, que es inmediato. La realidad es que se están generando dinámicas muy peligrosas. Y por supuesto, ¿qué es lo que más preocupa, ¿no? En todo esto? Pues precisamente lo que decíamos, ¿cómo se está utilizando? Pues qué están haciendo, cómo lo utilizan, cómo se relacionan con ello, si ven algún peligro, si no, si realmente ellos lo utilizan como si no pasase nada. Todo esto puede conllevar temas muy peligrosos, como podemos ver el ciberbullying, como puede ser también incluso la adicción al videojuego, ¿no? Al mundo de las apuestas online, el tema de la pornografía, todo esto es fundamental. Bueno, el contenido de abuso y explotación sexual contra menores en Internet cada vez es más asiduo y precisamente pues estamos viendo que con la inteligencia artificial es más aún, porque pueden modificar tu imagen, pueden utilizarla y crear tu propia imagen desnuda sin que tú lo hayas compartido, etcétera. Por tanto, con la popularización de la IA se han desarrollado muchos estudios, ¿vale? Aquí vemos un estudio, todo esto lo compartiré, ¿vale? Me han comentado que os compartiré una nota informativa con todos los links, con todos los recursos, ¿vale? Para que podáis acceder a ello. Esto es un estudio de Harvard en el que analizan un poco qué porcentaje lo usa y para qué lo usa, ¿no? Y es curioso que aún el 50% está sin usarlo, pero que, bueno, que el porcentaje que lo usa tampoco parece que sea peligroso, ¿no? A primera vista siempre es pues para tener creatividad, para buscar información, para generar pues eso, imágenes, para qué tipo de imágenes, ahí es donde quizás tenemos que pararnos a pensarlo. Y el something else es ahí donde también pues podemos preocuparnos porque sobre este estudio se les preguntó a ellos, ¿no? ¿Qué opinaban? ¿Cómo justificaban el uso de la guía generativa? Y aquí es donde realmente se ve una preocupación, porque ellos ven como muy normalizado el poder utilizarlo para evitar presiones, para evitar juicios, para sentirse mejor. Es muy curioso que realmente a la hora de la verdad lo utilizan de una forma bastante emocional y eso puede conllevar pues, todos los problemas que estamos viendo. También, bueno, y por qué no lo usan, también vemos que hay un sector muy amplio que cada vez está más concienciado, ¿no? Por suerte, algunos no tienen acceso aún o no le ven, o incluso le ven peligro. Entonces, bueno, también es importante resaltar que la concienciación y la educación está funcionando. Otro estudio que hizo UNICEF, este es un poquito más antiguo, es de febrero de 2021, pero creo que puede aterrizar hasta el día de hoy perfectamente. La clave está en que los jóvenes no se sienten partícipes, ¿no? De todo lo que se está avanzando en la inteligencia artificial, es que tenemos que aterrizarlo muchísimo más con ellos. No hay concienciación sobre todos los riesgos que puede conllevar. Creo que desde 2021 a 2025 ha crecido esto, pero aún así, quien lo usa con bajo nivel de conciencia es total. Por supuesto que haya más sensibilización en las casas, que las familias también se formen sobre esto, igual que pueden ser los educadores, pero las familias son fundamentales. Entonces, todas las preocupaciones que hay alrededor, creo que los educadores que estén conectados lo sabrán mejor que nadie, ¿no? Todo lo que puede conllevar, que lo verán en el día a día y no, y creo que lo menos peligroso quizás sería todas esas trampas, ¿no? En los trabajos o en copiar o en demás. Quizás donde vemos el problema es toda esa pérdida de conexión, ¿no? Con la realidad, todos los sesgos que puede conllevar y la desinformación, por supuesto, la pérdida de la privacidad y, por supuesto, el tema de, como comentábamos, de ciberacoso, de desarrollo emocional, todo esto es peligrosísimo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al final, y voy a insistir las veces que haga falta en que todo es un reto
que corresponde a la sociedad civil al completo, ni corresponde solamente a las familias, ni a los educadores, ni a los gobiernos. Creo que todos y cada uno de nosotros tenemos que emplear la concienciación en el día a día, a nivel educativo y a nivel en nuestro día a día, incluso con nuestros sobrinos, ¿no? O con quien estemos al lado de un niño una niña que esté empezando a utilizar el móvil y que por inercia va a ser la inteligencia artificial. Ahora mismo ya quien use un móvil va a usar inteligencia artificial. Entonces es incluirla en el día a día y no despegarse de ella, sino abordarla, ¿no? Con un enfoque muchísimo más positivo y luego veremos cómo podría ser. Aquí, nada, simplemente ejemplos del día a día que son terribles y que vemos que efectivamente se están llevando a cabo múltiples delitos, literalmente delitos, ciberdelitos, que todos generados a través de la inteligencia artificial mal usada. Precisamente el daño para las víctimas está aumentando considerablemente y vemos que pues, cada vez incluso para nivel extorsión es fundamental porque al final se generan imágenes irreales que a una persona, a un menor, a un adolescente le puede suponer sucumbir, ¿no? A un chantaje. Y bueno, para la salud mental, comentaba con las compañeras antes que creo que nos puede afectar a todos, a cualquier persona de cualquier edad, utilizar de forma errónea la inteligencia artificial, pero precisamente aquellos colectivos más vulnerables, ¿no? Que todavía están desarrollándose emocionalmente, es terrible, ¿no? Lo que pueden llegar a utilizar. El breve contexto legal, la verdad, creo que me lo voy a saltar porque esto os lo comparto por si tenéis interés. La realidad es que desde cualquier gobierno, ya sea español, ya sea argentino, lo más importante es capacitar, ¿no? Es formar y desde la educación sensibilizar, darnos cuenta de que esto forma parte del día a día, de que los dispositivos no nos van a proteger. No vamos a estar protegidos, tengamos un antivirus, tengamos un control parental. No, la realidad es que no funcionan. Y yo soy simplemente muy honesta con todo esto y es que si tú no estás concienciado y tú no haces un uso seguro de tus dispositivos, no va a haber manera alguna de que estés 100% protegido. Por tanto, hay que estar a ti mismo consciente de lo que está pasando. Por tanto, bueno, se pueden utilizar múltiples regulaciones. Desde Europa sabéis que somos muy fans de regularlo todo y regularlo muy bien. Y la verdad, yo estoy de acuerdo en este punto en concreto, en el tema de la inteligencia artificial y todos los temas digitales. Creo que es muy importante la regulación, pero bueno, y mientras nosotros estamos regulando, los malos están corriendo a hacer maldades. Entonces, la verdad es un poco paradójico y un poco complicado. INCIBE, por ejemplo, es un alertador fiable y los alertadores fiables son fundamentales porque al final lo que hacemos es perseguir este tipo de... No estamos esperando a que ocurra, sino que vamos detrás, ¿no? Y vamos mirando y vamos observando la web, vamos viendo, detectando qué está ocurriendo y detectando señales. Y aunque no tengamos la competencia, trabajamos mano a mano con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, en cuanto detectamos algún tipo de ciberdelito, es inmediato, ¿no? La compartición de la información. Bueno, normas nacionales que por supuesto esto sí que ni siquiera, si ya las europeas las veis lejanas, yo creo que las nacionales las veis aún más lejanas. Aquí es donde ya vamos un poco al meollo. Bueno, como ya sabéis, pues los ciberdelincuentes pueden utilizar, pues como puede ser ChatGPT, para crear pues, acciones fraudulentas, ¿no? En el entorno digital. Y además intentan evitar la censura de esta propia herramienta. Y pueden preguntar lo que quieran, obteniendo la respuesta que quieran. En este sentido, es muy importante tener, pues eso, muy conscientes de la cara oculta que existe con la IA, al igual que también la cara positiva. Pero bueno, sobre todo tener en cuenta que hay que estar prevenidos con la cara oculta. Mm, mm, mm. Vale, pues existen varias tendencias, ¿no? Referentes al uso de la inteligencia artificial que ahora mismo, pues entre ellos destacan los medios digitales. Puede ser que podemos llegar a ser engañados o desinformados pues, facilísimamente pues, a través de cualquier medio digital, ya sea un periódico o incluso una red social, ¿no?
Todos conocemos ya lo que es la desinformación, conocemos la peligrosidad de de las fake news y de la publicidad engañosa, ¿no? Igualmente, las deepfakes cada vez son más comunes y cada vez es más fácil ver un vídeo de alguien que no ha hecho y que sea un vídeo que parece completamente real. Las redes sociales cada vez se están utilizando más precisamente para la propagación de las fake news, ¿no? Dices algo y parece que solamente por compartirlo está siendo real, ¿no? Una mentira dicha muchas veces es una verdad. Y es un punto en el que están utilizando la IA, todos estos bots, ¿no? que reproducen, que parecen reales, que están tan sofisticados. Porque la realidad es que los mensajes de la inteligencia artificial generativa cada vez es más sofisticado, está aprendiendo del humano y cada vez más y por tanto es que es inevitable que parezca real, ¿no? Tenemos que estar completamente alerta en este sentido. Lo mismo los chatbots, todos los asistentes virtuales, como puede ser Siri, Alexa y demás. Y en los foros, pues por supuesto, también lo mismo. Es al final, en cada área del mundo digital nos encontramos este panorama. Por ejemplo, uy, claro, es que le tengo le tengo con animación. El ejemplo que sí que os quería contar, que ya va más referido a la inteligencia artificial, es precisamente, este es caso real, de nuestra línea de ayuda del 017. Un adolescente pues, se puso en contacto por un tema de extorsión a través de Instagram. Tuvo un encuentro, ¿no? A través de Instagram con una persona con la que estuvo hablando pues, en inglés, sin más, y le pidió fotos de su cara y de su habitación, ¿no? Para poder conocerle mejor y ponerle cara. Y el menor, pues sin conocer, ¿no? Qué implicación podía tener esto de compartir imágenes con un desconocido, simplemente su cara, no era nada íntimo, pues se lo trasladó. Y bueno, pues estas imágenes fueron utilizadas para crear montajes explícitos combinadas con partes del cuerpo de otra persona. El menor, claro, nunca había compartido imágenes de ese tipo, y estaba realmente pues, sorprendido de la alta calidad, ¿no? Que tenían las imágenes y lo que realmente que parecía él. O sea, estaba realmente impactado, ¿no? Con esto. Entonces nos siguió contando que le estaba extorsionando y pidiéndole un pago, ¿no? A cambio de no difundir estas imágenes. Y nada, intentó apelar a la compasión del extorsionador, compartiéndole pues, detalles sobre su situación financiera y demás, pero nada le sirvió y acabó pagando. Y claro, pues una vez pagado ya la angustia siguió y llamó al 017. Nos contó todo esto. Por tanto, en la atención psicosocial que se le ofreció, le dieron las pautas, ¿no? Que ante un método reactivo, ante ya el problema ya ocurrido, darle todas las pautas posibles, que es pues, poner conocimiento de lo sucedido a sus padres o a algún adulto, ¿no? Que tenga de confianza para que le apoyen, ¿no? Y ayudarle en las acciones siguientes. No borrar ninguna de las pruebas efectivas que haya, ¿vale? Recopilar todas y cada una de las pruebas, guardarlas y pues mediante capturas de pantalla, del método fotos de fotos, etcétera. Valorar una posible denuncia presencial, ¿no? En las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque estos hechos ya son denunciables, ya es un ciberdelito. Cortar toda comunicación con la persona que lo está extorsionando y no proporcionarle más información, por supuesto. Reportar y bloquear al usuario, bloquear el número de teléfono, etcétera. Aquí hay una práctica que quizás en España es muy común y hablando con las compañeras de forma previa me he dado cuenta que quizás no es tan común, el egosurfing. El egosurfing consiste en buscarte a ti mismo dentro de la red con nombre, apellidos, etcétera. Es básicamente investigar acerca de ti mismo y ver qué información hay en Internet de ti. Es realmente revelador, porque muchas veces no sabemos ni qué hay nuestro, ¿no? O qué perfil damos cuando nos presentamos a una entrevista de trabajo y no sabemos qué es lo que aparece realmente con nuestro nombre en Google, ¿no? Entonces, es muy interesante porque al final, por lo menos aquí en España, sí que existe un cierto derecho al olvido, ¿no? En el que hay que contactar con la plataforma y demás para eliminar aquel contenido que no consideremos. La Agencia Española de Protección de Datos también tiene mecanismos para poder eliminar cierto contenido.
Entonces, bueno, el ego surfing siempre es muy recomendable para cualquier tipo de edad y para cualquier tipo de situación, para prevenir y para también para en métodos reactivos. Pero bueno, de forma preventiva todo esto, al menor habría que decirle eso, por supuesto, que cuente lo que le ha pasado, si se siente cómodo, por supuesto, hay gente que lo estará y gente que no, pero que cuente a las personas cercanas lo ocurrido, porque muchas veces nos pensamos que lo vemos lejano, ¿no? Y que no nos va a ocurrir a nosotros. Y cuando de cerca a una persona le pasa algo así tan impactante y tan traumatizante como puede ser esto, quizás te lo piensas dos veces antes de hablar con un desconocido y demás. Entonces creo que el hecho de la concienciación del boca a boca entre ellos también funciona. Por supuesto, no volver a confiar en desconocidos ni enviar ningún otro dato personal y no ceder nunca a chantajes. Siempre recurrir a todos los recursos que proporciona los distintos autoridades, ¿no? Ya sean gobiernos, ya sean también los coles, etcétera. No podemos dejar de mencionar los beneficios, no vamos a ser tampoco aquí unos ogros y hablar de todo lo malo que proporciona la IA. Como ya sabemos, pues la inteligencia artificial ayuda muchísimo a desarrollar ideas creativas, originales. Siempre tiene esa primera, cuando procrastinamos determinadas acciones, si la inteligencia artificial generativa nos puede ayudar, ¿no? A desbloquearnos y romper esa primera barrera. También pues, automatiza tareas, que eso desde luego también facilita muchas veces, pues incluso hacer una PPT, porque yo creo que hay ahora inteligencia artificial que te prepara una PPT, yo soy de la vieja escuela y me las hago a mí misma, pero desde luego que veo a gente que en media hora ha sido capaz de crear cosas que igual tardaría 3 horas y eso al final pues es optimizar tiempos, ¿no? Y acelerar, pues incluso toma de decisiones. Y pues lo dicho, puede ser la vida mucho más sencilla y operativa para cosas pues realmente importantes, ¿no? Como puede ser pues análisis de mercado, aprendizaje adaptativo, el diagnóstico médico. Es verdad que hay que tener muy en cuenta que todas las aplicaciones de inteligencia artificial pueden tener brechas de seguridad. Esto es fundamental. Y yo siempre lo resalto, la inteligencia artificial tiene muchos beneficios, pero tiene muchos riesgos también en el sentido de la ciberseguridad, porque todo lo que compartas ahí puede tener una brecha de seguridad y puede llegar a otro lado, toda esa información. Entonces, yo soy muy cauta porque no puede servir para cualquier cosa. Y de meter un diagnóstico médico y meter datos de personas ahí, quizás debería ser un sistema muy robusto en cuanto a ciberseguridad. Y entonces prevención, ¿no? Que al final es donde nos tenemos que centrar, porque la reacción está muy bien, pero las medidas preventivas es lo fundamental y a lo que tenemos que llegar. Por supuesto, veníamos hablando, fomentar la educación. Todas las amenazas que están relacionadas con la IA, hay que proporcionar la información sobre cómo identificar contenido falso, cómo identificar perfiles falsos y otro tipo de tácticas utilizadas, ¿no? Estamos viéndolo en el día a día, están todas en el boca a boca. Simplemente ser conscientes. Utilizar los sistemas de validación que existen un montón por lo menos aquí en España, yo creo que se pueden utilizar en Argentina seguro también, hay un montón de, de herramientas, ¿no? Que validan la fuente y que contrastan la información con sitios de confianza antes de darle credibilidad y compartirla. Esto es complicado de hacer entender a los menores porque quieren la inmediatez y la información la quieren inmediata y les cuesta mucho tener que pararse a pensar y validar que si es cierto o es falso. Ven un mensaje en Twitter y ya bueno, pues se hace viral. Entonces, si encima se lo hace viral, por lo que hablábamos antes, peor aún. Entonces es muy complicado, pero creo que cuanto más en las clases se haga una dinámica de que constantemente todo se tenga que comprobar, creo que entras en una dinámica que ya interiorizas y que ya creces con ella, ¿no? Y no se te hace tan difícil. Eh, Asegurarte, por supuesto, pues de que tus datos personales están protegidos, pues todo el tema de las contraseñas seguras. Nos reímos mucho de que, no, es que cómo voy a tener una contraseña para cada cosa. Pues sí, autenticación de 2 factores, todos los cifrados posibles son pocos. Os sorprendería la facilidad que hay para adivinar cualquier contraseña. Hay aplicaciones que adivinan cualquier tipo de contraseña. Entonces cuanto más complejo, mejor. Y por supuesto, actualización siempre, que los niños sepan que todos los dispositivos que tengan tienen que estar completamente actualizados, porque eso supone, si no, una vulnerabilidad
inmediata. Consejos que les podemos dar, ¿no? Técnicas para que detectar que esto esté generado con inteligencia artificial, ¿no? Una imagen, un texto, un vídeo. Lo primero de todo, utilizar el sentido común. Creo que estos somos todos súper conscientes de que el sentido común puede ser nuestra mejor herramienta si es un contenido que es más morboso, sensacionalista, pues desconfía y corrobora. Si consideras que ves algo raro, que demasiado impactante, pues ve a corroborarlo. Y si no consigues corroborarlo, ni para bien ni para mal, quizás si dudas, y quizás la duda esté en el no, quizás la duda esté en que es falso realmente. Entonces, todo esto que los niños sepan que si no ven una veracidad fundada, pues eso es el sentido común. Las herramientas que os comentaba, ¿no? Os puedo comentar, por ejemplo, aquí en España utilizamos mucho Maldita. Es una herramienta que tiene, pues eso, como objetivo proporcionar las herramientas para no ser engañados, análisis de la desinformación. Neutral se dedica al fact-check y tienen pues varias secciones de la web donde se informa, ¿no? Y se da transparencia de las noticias reales y las que no. F verifica, verifica RTV, esto todo es más español, o sea, más a nivel nacional, pero estoy segura de que habrá multitud. Google Imágenes también tiene un servicio que ayuda a ver si la imagen es real o no. Ponerle detalle a todo, observar detenidamente si el audio no sincroniza, si los movimientos de la boca, muchas veces incluso la inteligencia artificial, lo hemos visto todos, tiene 10 dientes por delante, ¿sabes? Revisar la imagen, todo esto, o sea, al final es fundamental. Aquí todos estos recursos, ¿vale? Tenemos un montón de juegos, de herramientas para que en el día a día podáis implementar, ¿vale? Os voy a compartirlo, o sea, os compartiré todos los links. Estáis viendo, ¿no? Esto para hacer en la clase es fundamental que ellos se paren a pensar cómo has llegado, quién, por qué, que se paren a pensar, no todo lo que ven, por qué. Todo esto os lo compartiré, ¿vale? En esa nota informativa que os comentaba, por no detenernos mucho, pero es básicamente juegos que ellos empiezan a ser más conscientes y empiezan a darse cuenta de que hay casos realmente de acosadores y estás hablando en términos ya de preocupantes, ¿no? Y aquí incluso que se pongan ellos en duda y que hagan un autodiagnóstico. ¿Te has reído cuando se burlaban de alguien? ¿Has observado algo en internet de una humillación? ¿Sabes? Todo esto es inteligencia emocional en el entorno digital. Pues eso, múltiples formas de jugar con ello que sea más dinámico. Para las familias, lo mismo, siempre hay recursos, ¿no? Sobre todo establecer normas en casa que les permitan, desde luego, pues disfrutar de lo que ofrece el dispositivo, pero que a la vez no puedan caer tan fácilmente, ¿no? Aquí veis pues, contenidos divertidos, contenidos que les puedan proporcionar como el Duolingo, que está de modísima ahora y a mí me encanta que haya algo tan viral entre los niños como puede ser fortalecer los idiomas y no pues estar en Instagram todo el día con una edad muy temprana. Normas, ¿no? Como comentábamos, restricciones de horarios, de tiempos y demás. Esto es muy complicado porque luego fuera de el ámbito de la familia puede ocurrir que no se lleve a cabo esto porque lo cogen el dispositivo de un amigo, etcétera. Pero como todo esto va dentro de la sociedad civil, es lo que comentaba, no todo depende de la familia, no todo depende del educador, no todo depende del gobierno. Tenemos que estar todos a una con ello. Y aquí pues hay muchos recursos, ¿no? Que es hasta gracioso, ¿no? Es de vale por el tiempo de para videojuegos y pues que entiendan, ¿no? Que esto no, que no tienen que utilizarlo vía libre completamente. También os compartiré esto, siempre vuelta al cole cibersegura, en septiembre sacamos una iniciativa con guías para todos los formadores, ¿vale? Con todos estos recursos que estoy diciendo de forma muy rápida, sin parar de hablar en ningún momento, para que lo veáis simple, llano, con lenguaje coloquial. Desde INCIBE trabajamos muchísimo por llegar al público de la forma más sencilla posible porque creemos que es la forma de que el mensaje cale, de que el mensaje entre y de verdad entendamos cómo de importante, ¿no? Es poner el foco en algo que nos está poniendo en riesgo y ya no a nosotros, sino al colectivo más vulnerable del mundo, que ahora mismo son los niños en el entorno digital.
y las niñas, desde luego. Lo mismo para lo que os comentaba, ciberconvivencia, también aquí esto es súper importante, también lo vais a tener en los recursos de la web, la diferenciación de años. Esto es fundamental porque hay que tener en cuenta que la madurez de un niño, ahora mismo hemos llegado ya a la estadística de que el primer dispositivo se le da entre los 8 y los 9 años y el último estudio, estoy segura de que ha bajado. Es que estoy segura de que ha bajado, porque ahora mismo ya estamos haciendo el estudio, o sea, el gráfico de 3 a 5 años, es que está bajando cada vez más. Entonces, esto es fundamental. Bueno, esto ya lo había comentado. También conocer los términos, ¿vale? O sea, utilizar pornografía infantil, abuso y explotación sexual es muy importante. Implicar a la industria. Esto nos corresponde desde luego a las autoridades y es muy complicado y creo que somos todos muy conscientes de que el mundo lo mueven las multinacionales y que a las multinacionales les interesa generar beneficios. Y por desgracia, por mucho que insistamos, parece ser que ni siquiera con colaboración público-privada entienden que esto es fundamental. Y ven un sector de la población en el que genera beneficios, que son los menores, y ahí van. Y es terrible. Entonces hay que implicar a la industria y implicar a la industria de una forma cada vez más, hacerles partícipes de todos los riesgos que conlleva, porque si no, está siendo complicadísimo. Vale. Aquí, cómo detectar, ¿vale? Y enfrentar situaciones conflictivas online. Esto es también una guía, ¿no? De cómo, como docente, ¿no? En la clase, en el patio, se puede ir dando cuenta. Esto no es nuevo, porque no es nuevo. El acoso, el bullying sí ha existido siempre. La historia es desde el punto de vista del teléfono móvil, tablet, desde el dispositivo que está conectado a Internet, ¿no? Puedes ir viendo un poco. Igual que detectas el bullying, el niño que se queda solo y demás, a través de qué está pasando en las redes sociales. Cada vez más, bueno, pues las señales de alarma son prácticamente las mismas. Lo único que sí que se ve mucho más vinculado al dispositivo, siempre al dispositivo. Un nivel de ansiedad mucho más vinculado al uso o a una actividad distinta o a un rechazo, etcétera. Siempre va a estar muy vinculado a eso. Porque si fuera del móvil el niño está integrado y el niño tiene una facilidad de socialización y demás, realmente no está pasando nada. Pero si detrás de todo eso en el móvil lo que se refleja es en la realidad. eh, Ideas proactivas, ¿no? de prevención en el aula, ¿no? En el centro educativo. Hay que estar pendientes y hay que trabajarlo. Desde luego, nosotros hemos comprobado que con estas charlas en las que damos este tipo de tips, ¿no? En los que hay que mejorar el clima, estar pendientes, analizar un poco todo, monitorizar qué es lo que está pasando en las redes sociales, buscar también a nivel colaboración, ¿no? El buzón de ciberconvivencia, generar un punto de contacto para este tema en concreto y que esté formado concretamente y específicamente, porque una cosa es escuchar una de estas charlas y otra cosa es realmente tener formación en competencias digitales y sensibilización, ¿vale? Es muy distinto, entonces siempre es muy importante. Hemos visto que aplicando estas ideas, ¿no? Dentro de los centros educativos funciona todo muchísimo mejor. Cada vez es más, igual que hay un orientador y se orienta a los alumnos de cara a su futuro, pues tiene que haber una persona de contacto que esté pendiente, ¿no? de todo lo que puede pasar en la violencia digital hacia los menores. Por ejemplo, no sé si esto lo está tapando, ¿no? ¿Lo veis? Sí, ¿no? Bueno, no sé si lo veis. Bueno, si se filtran imágenes, pues ve cómo actuamos. No nos enteramos de que se han filtrado imágenes de un alumno. Pues lo primero, evitar verlo, evitar difundirlo, por supuesto, ser la persona que ponga cabeza ante esa situación. Y ¿qué hacemos? Pues aquí tenemos una serie de consejos. Olvidaros de la línea de ayuda 017, sé que es un rollo que sea a nivel nacional español. Pero bueno, siempre nosotros lo tenemos que incluir porque al final es donde podemos pedir la ayuda profesional de forma gratuita. No obstante, estoy segura de que en Argentina existen multitud de profesionales en los que apoyarse. ¿Vale? Aquí es una línea, unas pautas que ya me quedan poquitos minutos, no quiero entretenerme, os lo pasaré todo, ¿vale? Están todos los tips.
Y igualmente, siempre un análisis en la clase, entre los profesores, entre las como normas de convivencia. Vamos a ver qué ha pasado, ¿no? Y cómo podemos actuar, siempre desde la parte más emocional y poniéndonos en el lugar del alumno, porque además cada niño es un mundo y cada niño se lo va a tomar de una manera. Entonces, siempre hacer un análisis muy exhaustivo previo. ¿No? De qué está pasando. Informar, ¿qué hacemos? ¿A quién informamos? ¿A quién se lo contamos? ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Qué información contamos? Vale, intervenimos. Pero reportamos, ¿vamos a juzgar el delito? ¿Qué, o sea, ¿qué hacemos? O sea, todo esto es fundamental. Establecer protocolos. Quizás eso es lo más operativo, ¿no? En vez de, porque si tú generas un plan de contingencia, en el momento en el que tienes la crisis, ya tienes la respuesta. En cambio, bueno, pues si tienes que ir sobre la marcha va a ser más complicado y seguramente metamos la pata. Entonces, el plan de contingencia en un centro educativo, bueno, el plan de contingencia tiene que estar en todos los lados, pero en un centro educativo más aún porque los resultados pueden ser, pues incluso suicidios, ¿no? Y esto ya sabemos que es lo más grave que puede ocurrir. Y pues, por ejemplo, caso uno, ¿no? Que hemos detectado un vídeo en el que se que ve algo viral. Analizar qué clase de contenido, cómo se está difundiendo, quién lo está difundiendo, quién tiene conocimiento de este vídeo, qué se ve, etcétera, ¿no? Intervención. Analizar todos juntos este tipo de cosas, qué hay detrás, qué justificación, eliminarlo, por supuesto, potenciar el pensamiento crítico, eso es fundamental. Lo mismo si hay un alumno que está en foros pues, con discursos de odio, por ejemplo. También es fundamental intervenir, porque al final no deja de ser una medida preventiva lo que puede generar después un discurso de odio que entre dentro del alumno, incluso ya no solamente discurso de odio, incluso captación, ¿no? Para el terrorismo, para el yihadismo terrorista, cómo utilizan las redes sociales para entrar, ¿no? En la captación de menores. Entonces, esto es fundamental, prevenirlo desde el centro educativo en cuanto se ven. También es aplicable a la familia, por supuesto, pero creo que en el centro educativo que se sienten menos vulnerables y más crecidos, se les ve más, ¿no? Como lo que están haciendo. También tenemos materiales para trabajar incluso en el aula. Hablar de sexting en el aula, hablar de cosas que pueden pasar en el aula, en grupos, de forma individual, que analicen, que vean casos reales, que digan, wow, esto me podría pasar a mí, no me apetece, no me apetece. Eh, es verdad que vamos a seguir teniendo un porcentaje de gente que no crea en el riesgo y le siga costando no compartir sus imágenes y demás, pero la concienciación poco a poco va calando y la educación poco a poco va calando y es más importante quizás dedicarle tiempo a este tipo de iniciativas con ellos a que estén aprendiendo matemáticas. Lo digo honestamente. Y nada, esto es una iniciativa, un caso de éxito que tuvimos desde INCIBE, ¿no? Con el tema de abuso de menores, que no me voy a detener porque ya nos quedan pocos minutos y quiero ver si hacéis alguna pregunta. Pero bueno, os compartiré la PPT, los links a la página web. Y bueno, pues si yo tuviese que llevarme una sola cosa, y esto es una recomendación directa al gobierno del Ministerio de Educación de Buenos Aires, eh, que me implanten una medida como esta, porque hemos comprobado que salva muchas vidas, que salva muchos conflictos, que está funcionando cada vez mejor y que la gente se siente muy cómoda. Entonces, por último, lo que os comentaba, recordar que esto es un trabajo de todos en el día a día, no solamente de los docentes, sino de las familias, de la sociedad civil, de todo el mundo. Entonces, nada, esto sería todo. Muchísimas gracias y me quedo a ver si habéis puesto alguna Gracias. pregunta. Sí, sí, hay alguna pregunta, pueden escribir ahí en el chat. De todas maneras, nosotros le contábamos a Paola que en las charlas anteriores, y ahí también estaban preguntando, lo que hacemos en los próximos días es enviar una infografía con los principales puntos, que lo vemos con Paola, con los principales enlaces, los recursos, el contacto, como para que ustedes puedan hacer seguimiento después, y también mandamos la grabación, o sea, todo esto lo mandamos por mail, por si quedó alguna cuestión. Pero bueno, si hay alguna duda o consulta, estábamos repasando ahí con Maggie las consultas que habían dejado cuando se inscribieron a las charlas los asistentes y tenían que ver justamente con lo que vimos, cómo trabajaría IA y ciberseguridad, este vínculo, estos recursos, así que todo estaba contestado ahí. Em, bien, Fenomenal. Bueno, pues en lo que van llegando, si quieren algunas preguntas, lo que voy a ir mostrándoos es la página vale. web.
¿vale? De Perfecto, INCIBE, para que veáis que lo fácil que es acceder a todos los recursos que os he estado mencionando, aunque os genial. compartiré los links, pero a ver, un momentito, que no sé, se me queda bloqueado. Vale, aquí. Aquí en la página de CAES incibe.es simplemente en la parte de menores, ¿no? Y aquí veis, uy, menores. Aquí veis, uy, es que al final esto, hotline, que es la línea de denuncia, ¿no? Que veníamos hablando, línea de reporte de contenido, temáticas, todo lo que viene siendo las distintas problemáticas, ¿no? En el Vuelta al Cole Cibersegura, pues todos los recursos para educadores, para familias, guías, procedimientos, quizás incluso para lo que os comentaba de plan de contingencia, hayan creado uno nuevo, ¿no? Porque lo van actualizando también según las diferentes problemáticas que se van viendo año a año. Luego los juegos, por supuesto, juegos didácticos. Esto es lo que os comentaba que para los niños y niñas es fundamental, ¿no? Eh, que vean que es un juego y que vean que esto puede pasar, pero incluso sexting, incluso suplantación, cosas que pueden parecer de mayores, pero que no lo son. Incluso formarles a ellos mismos, ¿no? Saber cómo actuar ante un acoso. Eh, para los educadores, pues hay materiales didácticos, hay talleres, unidades didácticas, test que pueden presentar en el aula, ¿no? Para que ellos ejerciten la ciberseguridad y vayan viendo que cada vez esto es más cosa del día a día. Todo esto, de todas formas, pues lo dicho, lo compartiremos y no sé si quizás llegó algo y si no, pues ha Estamos, sido un creo placer. que estamos. Sí, gracias Paola por conectarte, por toda la información que nos diste. Eh, Y bueno, por conectarte a esta hora de allá, que sabemos que es muy tarde. Así que bueno, esperamos pronto tenerte por acá, creo que eso va a pasar. Esperamos que puedas viajar para conocerte y ver qué otras instancias podemos coordinar para seguir trabajando. Así que muchas gracias, muy valioso todo lo que nos compartiste. Y bueno, como te digo, estamos en contacto para compartirles a todos los asistentes la infografía. Estupendo. Y también irá a mi mail para cualquier cosa que necesiten. Desde luego, INCIBE también trabaja por la cooperación internacional y estamos abiertos a todo el público de todo el mundo. Para lo que necesiten, ahí vamos a estar. Perfecto, bueno, muchas Muchísimas gracias. Gracias a gracias. todos y a todas por conectarse.